Buenos días, chicos. Bienvenidos a Geografía e Historia de España. Hoy vamos a trabajar lo que son las causas de la Segunda Guerra Mundial. Pero previo a iniciar ya nuestra clase, vamos a comentar un poquito sobre lo que es nuestro contenido socioemocional. Semana del medio ambiente, autocuido. Vamos a ver, ¿alguien me puede decir algo relacionado con el medio ambiente, el autocuido y todo eso? ¿Cómo autocuidar nuestro medio ambiente? Sembrar árboles. Sí, pero ¿ustedes creen que es así como lo hace la mayoría de instituciones, empresas grandes, que es en la campaña de vamos a reforestar, van a sembrar un arbolito, pero lo plantaron ahí y se olvidaron de él, lo dejaron ahí abandonado? ¿Será eso la forma correcta de hacerlo? ¿Sí? ¿No? Sí, no. Pablo, ¿cómo podríamos entonces cuidar esos, darle un seguimiento a eso que nos propone muy bien la industria? La reforestación. Sembramos un arbolito y luego Regarlo, alongarlo, que creo que lo va a hablar. ok, muy bien. ¿Y Jaime? Ok, muy bien. Yo le agregaría algo. Sí, solo un par de palabritas a lo que dice los compañeros. Yo le llamaría apadrinarlo, ser el padrino de ese arbolito. Desde el momento que lo sembramos, cuidarlo, estar pendiente de él, echarle agüita, abono, quitarle el monte que crece a la par, para a veces le quitan la fuerza cuando van creciendo esas plantas, en fin, todo ese llamémoslo encadenamiento que se da para poder llevar a cabo a feliz término su proceso de crecimiento. Desde que se pegó, se adaptó al medio donde está, hasta que se convierte ya en un árbol, ya grande, donde se puede ya, es más fácil sobrevivir a las inclemencias del medio ambiente. Ok, muy bien. Entonces veamos entonces el objetivo de nuestra clase para hoy. Vamos a comentar las causas que originaron la Segunda Guerra Mundial. Ahí nos vamos a enfocar. Es nuestro tema para hoy. Y antes de que pasemos directamente con el tema, quiero a ver si recordamos algo de lo que es la Primera Guerra Mundial. Un par de cositas, 2, 3 preguntitas. ¿Se acuerdan de qué forma se le conocía a la táctica que utilizaron los países involucrados en la Primera Guerra Mundial para defender su territorio y detener el avance? La guerra de trincheras, sí, exactamente. Esa Primera Guerra Mundial pues se caracterizó por eso, por poner en práctica esa nueva táctica que era la famosa guerra de trincheras. ¿Fue la primera o la segunda? La línea Mayo. ¿La línea? Mayo. No. ¿Cómo la dices? ¿En qué consistía? ¿Recuerdan? Eran unas especificaciones
armadas, como una idea. Eso, a ver, sí, lo segundo, porque aquí la modalidad era esa, la guerra de trincheras, defender su territorio. Y ya, pues, luego se fue avanzando un poco más, se fue tecnificando. Pero sin embargo, durante esa Primera Guerra Mundial se pusieron en práctica algunas armas que se iban ya descubriendo. ¿Se acuerdan qué armas fueron? Claro, sí. Y de esa forma, pues la guerra se fue recrudeciendo, llamémoslo así. A pesar de todo, para la época en que se llevó a cabo, dejó un montón de víctimas. Aunque comparado con el armamento que hay en la actualidad, no es absolutamente nada. No es nada esa cantidad de personas que murieron para lo como pueden morir hoy si hubiese una tercera guerra mundial. Acuérdate que en esa época prácticamente estaban frente a frente los enemigos. Hoy no. Hoy no. Ni siquiera es necesario que estén en el mismo continente. Basta apretar un pequeño botón, un cohete o un misil, a viajar a grandes distancias y desaparece todo eso. Ok. Entonces, pasemos ahora ya con nuestro contenido. Vamos a trabajar lo que son las causas que dan origen a esta Segunda Guerra Mundial. Para ir entrando en materia, ¿se acuerdan con qué finalizó la Primera Guerra Mundial? El Tratado de Versalles, exactamente. Ahí terminó o fue ¿cómo se llama? El tratado que se firma para poner fin a esa polémica situación que se estaba dando, que era la Primera Guerra Mundial. ¿Se acuerdan ustedes quiénes fueron o quién fue el que se vio menos favorecido con ese tratado de Versalles? ¿Qué país fue el que menos se favoreció? Alemania. Correcto. Fueron los alemanes los que salieron mucho más afectados con ese tratado. ¿Por qué? ¿Por qué afectó a los alemanes ese tratado? Sí, ok, de acuerdo. Con ese tratado se trató de buscar un culpable que hubiese dado origen a lo que es la Primera Guerra Mundial. Y ahí pues se inculparon a los alemanes con un montón de situaciones. Y posteriormente a ello pues ocurre lo que se conoce como la famosa paz armada, en donde en una aparente paz que existía en ese momento, los países, especialmente los alemanes, se empezaron a armar. Empezó lo que es la famosa carrera armamentista, preparándose para una eventual o posible guerra. Ok. Muy bien. Entonces, en ese sentido, pues es como
a la larga viene y hay factores que terminan desencadenando esa terrible guerra mundial. Veamos. Vamos a ver acá. Normal, pero no me deja ver. Vamos a ver. Si no, me va a quedar grabado en chiquitín en la casa. Ok, vamos a ver. Vamos a ver de qué manera lo presentamos acá. No, no vinieron. Se fueron a la playa. Vale, ok. Y no, así nos va a tocar. Chiquitina. Ok, vamos a ver acá. Partamos de acá. Una pequeña introducción a lo que es la Segunda Guerra Mundial. Prácticamente, pues, esa Segunda Guerra Mundial inicia justo cuando en España termina lo que es la famosa Guerra Civil. Entonces, inmediatamente después estalla lo que se conoce como la Segunda Guerra Mundial. Y fue en el año de 1939. Sí, claro. Pues recuerden que España se vio al margen de todo esto. Muchos dijeron que porque había salido afectada por su guerra civil, que estaban cansados y todo eso, y que por esa razón no se vio involucrada. No quisieron involucrarse. Franco no quiso involucrarse en esa guerra. Pero hace un par de años salió un boletín, un escrito, en donde se menciona que hay un general inglés, que le da una enorme cantidad de dinero al general Franco para que no se vea involucrado, o mejor dicho, para que no se involucre en lo que es la Segunda Guerra Mundial y no incline la balanza para algún lado. Ahora, con esta Segunda Guerra Mundial, pues se produce el famoso fenómeno de la expansión nazi y la incapacidad de las democracias occidentales para frenar. Este prácticamente es el contexto en el que se lleva a cabo pues, lo que es la Segunda Guerra Mundial. Desde 1945 hasta 1990, pues el mundo se vio afectado por dos bloques antagónicos, ¿sí? Lo que son el socialismo dirigido por la URSS y el capitalismo liderado por los Estados Unidos. Fíjense bien, aquí pues dentro de... ¿no? No, lo que pasa es que los fascistas es una corriente ideológica italiana con Benito Mussolini, que prácticamente ellos sí están ahí, permanente, como un régimen, pero como bloques antagónicos que prácticamente están casi dominando o en una constante lucha por dominar la mayoría de las políticas económicas, solo son el socialismo, que es el de la URSS, y el capitalismo por los gringos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Nada, a ver.
que estaba hablando creo que un contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial y de la utilización de lo que hizo que no pueden estar de acuerdo que todo eso que vendido a hacer malo. Sí, lo que pasa es que esa es la historia contada de parte de los japoneses, en donde le pegan una tremenda paliza a los gringos, inclusive expulsándolos de ese lugar. Creo que hay una peli que hace referencia a eso, Pearl Harbor, creo que se llama inclusive la película. Lo único que ahí ya va con un poquito más de ¿cómo se llama? Claro, claro. Ok. Vamos. La gran llamémoslo, polémica que le forman esos grupos es lo que decía al inicio, la constante confrontación entre ellos para poder demostrar entre sí y al mundo quién es el que tenía mayor poderío. Y esa constante confrontación entre ambos lleva a lo que se conoce como la famosa Guerra Fría. ¿Alguien me dice en qué consistió la Guerra Fría? ¿Qué sería la Guerra Fría? No sé, porque hacían una carrera, eran diferentes, digamos. O sea, peleaban entre ellas, pero sin estar en guerra. No. ¿Cómo era? Nunca se pegaron. Ajá, y Pablo, ¿qué dice? Guerra Fría. Guerra de los días que se apoyaban con el diferencia de cada uno se apoyaba a Ajá. Lo vamos a dejar así. Vamos a dejar así porque allá se me está grabando en la pantalla de la computadora y no lo que está allá. Entonces, para que pegamos la pantalla grande acá y lo hacemos cambio. Ok, muy bien. Guerra Fría. Perdón, ¿y Jaime? Ok. Fíjense que la característica principal de esta Guerra Fría es esta: generar una tensión enorme entre esos dos bloques, que a la larga los lleva a mantener un constante confrontación o constante enfrentamiento, pero no armado, sino que ideológico. Cada quien defendiendo sus políticas. Los gringos el capitalismo y la URSS el capitalismo, perdón, el socialismo. Ahora, la Guerra Fría no es un enfrentamiento armado entre dos países o dos bloques, pero sí generó enfrentamientos entre terceros países en esta Guerra Fría. Ejemplo, Corea, Vietnam, El Salvador, correcto. Sí, nosotros fuimos un laboratorio de experimento en donde esos dos monstruos, los gringos y la URSS, midieron sus fuerzas acá. Y eso con la agravante que esa guerra muchos la utilizaron para negocio. ¿Cómo se llamaba? ¿Sí? No, una que leí. ¿Cuál? La última linda. De Manly. o estoy
en la vida. Nada, está claro. Sí, María Argueta tiene varias obras relacionadas con esto. Vaya, entonces fíjense lo que pasa en El Salvador con esta guerra fría. Aquí, los bobitos fuimos algunos salvadoreños que nos vimos involucrados en forma directa en ese conflicto, defendiendo una ideología que no era parte ni arte de nosotros. Aquí simplemente los reclutaban, se iba para el cuartel y vaya a pelear usted, y el pobre soldado no sabía por qué andaba peleando, ¿no? Agarraban nosotros a alguien, se lo llevaban a la fuerza a pelear a las montañas, ni tampoco sabía por qué andaba peleando, decía que andaba liberando al pueblo, pero nada más. Entonces, no, el pueblo sí se sangró, pero imagínense cómo era esto de tremendo. Las grandes autoridades o los jefes se lucraron mucho con esa ayuda militar que El Salvador recibió, sobre todo de parte de los Estados Unidos. Aquí venía casi $1 millón diarios para sufragar los gastos de esta guerra civil. Pero gastados o ese piso invertido en la guerra no era todo. Muchos se quedaban con el dinero. Había soldados que morían en las guerras y lo venían a reportar 2, 3, 4 o 5 meses después. Pues el salario de ellos alguien se quedaba. Y mire usted los gringos más ingratos. Le vendían armamento al gobierno y a las Fuerzas Armadas, pero también le vendían armamento a la guerrilla. Para los gringos era negocio vender sus armas. Y nosotros aquí, matamos. Que no venían, las armas que no venían de Nicaragua, o sea, al mismo tiempo venían de Cuba. Sí, ese fue otro rollo. Otro rollo igual. Nicaragua fue otro ejemplo de estos enfrentamientos de la Guerra Fría entre los países. Por ejemplo, los nicaragüenses, híjole, también se vieron sometidos en este tipo de situación. Ok, ahora bien, ya en los años 60 se inauguró algo que se le denominó la famosa coexistencia pacífica, pero que a la larga pues allí estaba siempre latente lo que es la guerra, la guerra fría. Muy bien, veamos entonces. Vamos a ver estas 3 subtemitas en estas causas de la guerra, de la Segunda Guerra. Primero, vamos a ver cuáles fueron las causas que dieron origen a esa guerra mundial. Y segundo, hay una marcha que se realiza hacia ese camino de guerra. Y por último, pues las alianzas y el desarrollo del conflicto. Ese creo que ya no lo alcanzamos a ver. Nos vamos a quedar solo con los primeros. Veamos entonces lo que nos decía perfectamente nuestro amigo Luz. El Tratado de Versalles. Miren lo que ocurre con el Tratado de Versalles. Ese Tratado de Versalles, en vez de fomentar un clima de reconciliación, lo que hizo fue implementar o crear un clima de resentimiento entre las naciones involucradas en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué naciones? Alemania, Italia, quienes no aceptaron las imposiciones de ese Tratado de Versalles, pero que a la larga ahí quedó permanente eso, y que luego ellos pues empezaron a tratar de sobrellevarlo de otra manera. Esto tiene otro contenido importantísimo, otro ingrediente, llamémoslo ahí. Esa depresión de 1929, que se originó siempre con los gringos, creó un contexto de depresión que favoreció a quién?
a lo que decía lo último, a los fascistas, al fascismo. ¿Por qué razón? Porque esa crisis de 1929 afectó a nivel mundial a todos aquellos países que su política económica era el capitalismo. ¿Afectó a España? Sí, pero lo afectó menos que al resto de países occidentales. ¿Por qué razón? Porque los españoles en ese momento estaban sumidos en una crisis político, social y económico. Acuérdense ustedes que en esa época España estaba estrenando nuevo régimen. ¿Se acuerdan qué régimen? Allá por 1929, 30, el 31 para ser exacto, el 14 de abril, para ser más exacto, 14 de abril de 1931. ¿Ah? No. Antes de Franco. ¿Ah? El primo está mucho más atrás. Está cerca por ahí. Primo está casi justo ahí por el 29. Pero en el 31. No fue que le siguió primo. Lo que pasa es esa crisis estalló el 29. Pero previo a ese 29, los efectos de la crisis ya estaban. Por el 26, el 25, todo eso, ya la crisis se dejaba sentir. Pero estalló en el 29. Y no terminó en el 29. Sino que esa crisis siguieron sus efectos el 30, el 31 y varios años después y aún se sentía. Entonces en España, toda esa situación de conflictividad social también que vivían, más esta crisis económica, híjole, vino a provocar que se intentara un nuevo régimen ahí. Recuerden que hubieron elecciones el 12 de abril y que el 14 se proclaman ganadores una coalición republicano-socialista, dando origen a ese nuevo régimen, encabezado por un gobierno provisional mientras se elegían elecciones constituyentes. Y que al frente de los primeros gobiernos estuvo un señor llamado Niceto Alcalá Zamora. Y que como alegoría esa etapa de España, de la historia de España, tiene una mujer con un león a la par y una bandera roja. La Segunda República. Correcto. La Segunda República Española. Entonces, ¿cuál fue la primera? La primera fue unos cuantos años atrás, en donde se trató de hacer un experimento con una dictadura que estaba por ahí, pero que igual no funcionó. Entonces viene y pues se retoman nuevamente las monarquías hasta 1931, ¿no? Inclusive en la época de Primo Rivera, pues ahí pues no había una monarquía fuerte, sino que el Primo de Rivera, en representación supuestamente del rey, pero es el que gobernaba, el que tenía el poder, el que tomaba todas las decisiones. El rey prácticamente era una figura decorativa. Y en esta etapa, pues, hasta llegó la monarquía española por muchos años, ya que el rey de turno, el señor Alfonso XIII, renuncia y se autoexilia, ¿sí? Y ahí pues es otro rollo. Ok, entonces vamos a ver aquí que esa crisis del 29 favorece a una nueva ideología, que son el surgimiento, o mejor dicho, favorece a los fascistas. Y es así como en Italia aparece con mayor fuerza este señor Benito Mussolini. Y en Alemania está este señor, Adolfo Hitler. Ellos prácticamente pues lo que hacen es desarrollar una política exterior
agresiva en donde se justificaban sus necesidades económicas o simple y sencillamente por el famoso prestigio histórico. Los alemanes buscaban su propio bienestar. Ellos soñaban con un superhombre, una superraza. ¿Sí? Pero ¿saben ustedes cómo era Hitler? Un pintado. ¿Sí? Y tenía origen también, judío. Era chiquitín. Tenía problemas inclusive para caminar en una pierna. Pero él quería que Alemania fuera una raza de superhombres, chelones, cholos y súper desarrollados. Y en ese sentido, pues, viene y empieza a darse los famosos, aquellas persecuciones a todos aquellos que no fuesen disque de raza pura. Ok, entonces en ese sentido, esa política agresiva que tomaron estos dos países, pues se convirtieron en regímenes autoritarios. Las democracias en ese momento no pudieron hacer absolutamente nada en los problemas que el mundo estaba presentando. Y es así que empiezan a darse las diferentes asperezas entre esos países para luego desencadenar en lo que conocemos como la Segunda Guerra Mundial. Allá está uno. ¿Ya vieron a la persona que está por ahí? Vamos a ver. Aquí. Aquí está. Hola, buenos días, bienvenido o bienvenida, vamos a ver. Bienvenida. La señorita Hazel. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Hazel, estamos hablando de las causas que dieron origen a la Segunda Guerra Mundial. Y en ese sentido, pues hemos hablado un poquito de varias cositas que luego las vamos a ir comentando otra vez. No sé si logras ver la pantallita de lo que estamos viendo acá nosotros. No. La marcha hacia la guerra. ¿No alcanzas a ver eso? No está presentando, creo. Bueno, entonces en este momento te lo presento. Es que para poder dar tu ingreso aquí, le desconectamos. Ahora sí. ¿Ahora sí lo puedes ver? Sí. Perfecto. Nos vamos a quedar así porque vamos a ver si aquí se nos transforma la pantalla y vemos otra cosa. Vamos a ver. Se nos fue para otro lado. Entonces, no, mejor nos quedamos así como estábamos. Lo sigues viendo, ¿verdad? ¿Sigues viendo la pantallita? Sí. Bueno. Párate un ratito. ¿Puedes parar? Puedes parar ni siquiera un ratito. Yo sé que dos largas horas sentado es sacrificante, ¿no? Ok, muy bien, Hazel. Vamos a iniciar de nuevo. Ok, entonces vamos a ver
que acá pues se da lo que se conoce como vamos a colocarlo de esta forma. Mejor, vamos a ver acá, opciones de pantalla, lo vamos a ver acá. Si lo duplicamos así, vamos a ver cómo se ve. Sí, se ve mejor, ahí aquí está bien. La marcha hacia la guerra. Ok. Nos remontamos un poquito siempre donde nos habíamos quedado, allá atrás, por 1929, hoy nos vamos hasta principios de la década de los 30. Acá en esta época, los grandes estados autoritarios, como siempre, impulsan agresiones bélicas hacia otros países. Por ejemplo, en ese momento los alemanes pues tenían el enorme deseo de seguir recuperando territorios, de expandirse, y en ese sentido pues se toman las siguientes acciones. Allá en el continente asiático, los japoneses buscaban ampliar sus territorios a costa de China. Y en 1937 inicia lo que se conoce como la invasión de China. ¿Ah? El chino no tenía ejército. Sí, los chinos, lo que sucede con estos países medio orientales es que se han caracterizado siempre porque han manifestado cierta ser aguerridos para enfrentar estos diferentes tipos de situaciones bélicas entre países. Y los chinos, pues, siempre han tenido un ejército, ¿cómo se llama? Y es así como los japoneses, pues, haciendo gala de sus destrezas, de sus habilidades, en el 37, pues, inician la invasión de China. Eso es allá en el continente asiático. En África ocurre lo mismo. En 1935, ¿sí? Italia ocupa Etiopía. En Europa, los mismos italianos invaden Albania. En África, en el 35, Italia ocupa Etiopía. Pero en Europa ocupan Albania. Y aquí ven ustedes cómo la expansión, la necesidad o la ambición de irse haciendo de nuevos territorios va dando lugar a eso. Y aquí viene lo que tocábamos al inicio. Italia y Alemania, pues, se ven involucrados de forma directa en lo que es la Guerra Civil Española. Ambos países facilitando soldados y armamentos a los sublevados. ¿Se acuerdan de quién era el grupo de los sublevados? ¿Quiénes eran el grupo de los sublevados? Aquí estamos ya dentro del contexto que tú mencionabas, la Segunda República Española. ¿Sí? El ejército No eran los republicano. republicanos. Ajá. ¿Hola? No eran los republicanos. Sí, los republicanos es el ejército oficial, el que está en ese momento de turno, ¿eh? Pero
Los sublevados son los que se rebelan en contra de ese ejército, en contra de la república. ¿Quiénes serían? Bueno, había un montón de sectores de la sociedad española, había gente civil, pero también había un pequeño grupo de militares encabezados ¿por quién? ¿O por quiénes? Liberales. Posteriormente, Yo me acuerdo que había tres. Que de esos tres, creo que murieron dos. Y solo quedó Franco. correcto, Franco era uno de los principales líderes, pero Franco, mírate tú lo que sucede acá. Según la historia, cuando la República tuvo pequeñas nociones o pequeños conocimientos que ciertos militares estaban tratando de conspirar contra la República, lo que ellos hicieron fue separar a esos militares. A unos los mandaron al norte de África, otros a Canarias, otros a diferentes lugares, al sur de España, y Franco fue a parar allá a Canarias. Pero inclusive el mismo día que se llevó a cabo la insurrección en España, Franco estaba al margen de todo eso. Franco no se metía con la guerra civil española en ese momento. Inclusive lo mandaron a traer a Canarias en una avioneta porque él estaba al margen. Pero luego, por supuesto, tomó protagonismo por la experiencia que él había tenido en Marruecos y por ser uno de los generales más jóvenes y con mayor éxito, y a la larga pues se convirtió en el líder indiscutible de estos sublevados, ¿no? 3 años le bastaron a Franco para demostrar que el hombre era un líder nato y que en el 39, cuando termina la guerra civil, pues Franco se autoproclama generalísimo de los ejércitos españoles y caudillo de España. En otras palabras, ahí inicia el largo periodo de lo que se conoce como el franquismo. Ahora bien, los italianos y los alemanes, con su intervención directa sobre esa guerra civil, facilitaron armamento a los sublevados. ¿Será que solo los sublevados tuvieron apoyo externo y la República no tuvo? Sí, muy bien. ¿Dustin iba a decir algo? Jaime, Hazel. ¿Sí? La URSS apoyaba a lo que es la República. Ok, veamos entonces. A partir de ese momento, Hitler, encabezando a los alemanes, empieza a desarrollar una política de expansión territorial con la idea de crear un inmenso imperio. Y ahí es donde empieza la famosa persecución de todos aquellos que no fueran afines a su ideología. Empiezan a tomar el control único de todas aquellas actividades que fueran a consolidar su poderío. No sé, ¿alguna pregunta por acá? ¿Alguna duda? Ahí está, hasta ahí estamos bien. ¿Hazel? Sí, todo bien. Ok. Vamos a ver. El camino hacia la guerra. Aquí nos hablaba Dulce. ¿A qué ayuda Dulce? Ayúdanos acá. Mira, tenemos un pequeño mapita que significa el camino hacia la guerra. Mira, Berlín, Alemania, a parar a Moscú, a la URSS. ¿Qué pasaba acá? De cara a la guerra, astutamente, Hitler, ¿qué hace con los rusos? Un
un pacto de ayuda mutua entre los alemanes y los rusos. Es un famoso pacto que se llama el Pacto Germano Soviético. Aquí lo tienen, aquí están las indicaciones, ¿no? Entre ambos, para protegerse mutuamente de los ataques de terceros o para no intervenir con ataques a países aliados de cualquiera de ellos. Los alemanes, pues, ¿cómo se llama? Hitler muy astutamente se protegió en ese sentido. Hombre, digo, lo que pasa es que yo mejor me curo en salud y no me expongo a esa situación. Ahora bien, ¿qué pasa con Italia, con Roma? Aquí se crea lo que se conoce como el eje Roma-Berlín. Apoyo mutuo también. En donde se forman enormes alianzas entre ambos países con la misma intención de proteger. Esta línea rojita que se ve acá, eso no es nada más que el límite de las zonas de influencia prevista por el Pacto Germano Soviético. Miren, toda esta parte de acá. Los alemanes se comprometían a no involucrarse con nada de los países que estaban de esa línea para allá, igual que los rusos para acá, para salvaguardar la seguridad de ambos. Luego, pues, los, ¿cómo se llama? Moraditos que vemos acá, donde están Austria, Eslovenia, Sudetes y Bohemia, esos son anexiones de las potencias del eje del 38 al 39, de estas potencias, ¿ves? Lograron anexar a esos países. Y luego están todas las anexiones que ya habían conseguido los alemanes del 35 al 39, ¿no? Albania, Italia, y todos estos que están acá. Y a los verdecitos, los que están allá abajo, pues, Polonia y los estados comprometidos con la soberanía. Todos estos verdecitos. Luego nos vamos acá con nuestros amigos los españoles, ¿cómo se llama? Hungría. Acá, pues, estos eran simpatizantes de estas grandes potencias del eje, pero los españoles hasta esta altura sin involucrarse en mayor situación. Y las famosas potencias del eje. Vamos a ver, las anexiones eran estas, ¿no? Perdón ahí que me fui. Este está acá y yo el otro, solo ellos, porque las potencias del eje son todas estas, Italia y los alemanes, ¿sí? Japón aquí todavía no se ve reflejada el involucramiento que posteriormente llega a desencadenar. Vamos a ver, creo que está por acá, vamos a ver. Por acá bien. Acá pues, esa política de expansión que ocupa ese eje está apoyado en diferentes tratados internacionales de ayuda mutua o de apoyo mutuo. Y ahí pues aparecen ya 1936. Alemania firma una alianza con los italianos, conocido como el eje Roma-Berlín, lo que acabamos de ver ahí.
Esta pues prácticamente 3 años después, en el 39, se ve renovada con el nombre de Pacto de Acero, pero estamos hablando de la misma, del eje Roma-Berlín, pero es el Pacto de Acero, un poquito más impactante el nombre que le dan, y de esa manera pues se solidifica aún más ese tratado. Aquí viene ya lo que tú mencionas. 1936, Alemania firma un tratado con los japoneses. Y aquí está el pacto anticomité. Tratado entre los alemanes y los japoneses, siempre comprometiéndose de ayuda mutua para poder ayudar al otro cuando se viese amenazada su soberanía por terceros países. Ok. Luego, los franceses y los ingleses, ellos se mantienen fuera de esa serie de tratados, fuera de esos pactos, se mantienen al margen de esos alianzas. Recuerden ustedes que los ingleses siempre han tenido esa sensación de autosuficiencia, lo que los hizo que hace un par de años, creo 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien, inclusive renunciaran a lo que es la Unión Europea por considerarse autosuficientes para poder salir adelante con los diferentes problemas que en ese momento pues les puede presentar la economía mundial. Los ingleses siempre han sido así. Ok. Veamos entonces. Aquí viene la gran jugada magistral. Para evitar que los rusos se aliaran con Francia y Gran Bretaña para ayudar a Polonia, miren lo que hizo Hitler. Hitler firmó con Stalin el pacto germano-soviético. El que mencionaba en el mapa anterior. Acá pues Hitler lo que hizo fue mover sus piezas de ajedrez y dijo, bueno, mi objetivo, Polonia. Pero si yo ataco a Polonia, lo más probable que Francia y Gran Bretaña se metan a ayudarlo, se involucren, al igual que la URSS. Entonces, ¿qué voy a hacer para evitar eso? Mejor voy a hacer un pacto con Stalin para evitar esos ataques mutuos. Y es ahí como se firma lo que es el tratado o el pacto germano-soviético. Ok, no sé. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cuándo murió Lenin? Hitler. Lenin. Lenin. Bueno, Lenin. No me acuerdo. Vamos, pero te lo puedo investigar, vamos, Lenin, recuerden ustedes que es uno de los grandes precursores de lo que es la política socialista de la URSS, que inclusive en pleno siglo XXI, año 2021, todavía
hay países, hay personas que siguen creyendo en esa política económica. 21 de enero de 1924. 1924. Ahora bien, lo que sucede es que en estas políticas económicas, con estos regímenes, los diferentes bloques, lo que han visto siempre, es buscar la hegemonía a nivel mundial, o buscar la superioridad económica. Ejemplo de ello, los gringos, los Estados Unidos. ¿Cuándo empiezan los Estados Unidos a convertirse en la primera potencia mundial? ¿En qué momento? ¿Con qué acontecimiento? ¿Mm? Con el famoso, sí, con la implementación de un famoso plan llamado. Sí, no, claro, pero el evento, con el famoso plan Marshall. Cuando los gringos lo que hacen es prestar dinero a todos aquellos países europeos que se han visto afectados por la guerra y que necesitan levantar su economía. Entonces, claro, esos préstamos no son sin intereses, ni son gratuitos, sino que son a cambio de enormes beneficios propios. Y es ahí como los gringos empiezan a tomar ventaja sobre el resto de los países, convirtiéndose en la primera potencia mundial. Luego, pues, para contrarrestar ese poderío, ya aparece la contraparte, la URSS. Ahora, aquí esto depende cómo, desde la óptica que se vea y cómo se piensan las cosas. Muchos satanizan al capitalismo. Dicen que el capitalismo es la peor de todas las economías del mundo. Pero mire usted qué contradicción. Si es la peor política económica del mundo, pero la mayoría de países del mundo son de tipo capitalista. Ahora bien, si muchos dicen, no, es que el capitalismo, lo que sucede con él, es que es la riqueza concentrada en pocas manos. Y el resto de gente está cada vez más hundida en la pobreza. Con el capitalismo, no sé si alguien de ustedes me podría dar alguna característica de él. Nosotros somos una sociedad o una sociedad capitalista. Vale, ok. Se supone que en el capitalismo hay una democracia en función de la inversión, en donde la mayoría de los bienes del Estado pasan a lo que se conocen como las empresas privadas. Viene lo que se llama ¿cómo se llama ese término? La privatización de las cosas. Lo mismo pasó, eso pasó aquí con varias instituciones. Las telefonías, por ejemplo. Al inicio solo era una institución llamada Antel. Y ese Antel era propiedad del Estado. Obtener una línea de teléfono, eso era una odisea completa, ¿no? Aparte que valía la línea, solo la línea para que te lo fueran a instalar como $5,000 colones.
5,000 colones, se tardaba un montón de tiempo, pero un montón de tiempo. ¿Qué pasó cuando se privatizó esa empresa? El mercado se abrió y empieza a aparecer algo que se llama la oferta y la demanda. Y aparece Tigo, y aparece Telefónica, aparece Digicel, aparece, bueno, claro, aparece no sé quién más. Y empiezan lo que se llaman los famosos mercadeos. Tú eres dueño de una empresa, me estás dando un teléfono celular en $15, aparece la oposición, no se llama oposición, la competencia, perdone, y aparece Movistar. Movistar es una empresa española. Ahí dicen, bueno, tú lo das a $15. Bueno, yo le voy a dar a 14 o 13. Inclusive tus clientes se corren para allá. Pero aparece Tigo y aquel ofrece más barato. Se te roban los clientes. Y luego, más adelante, lo que han hecho, inclusive es, no, si tú te vas para allá, tu número de teléfono te lo puedes llevar para aquella compañía. Mucho más abierto. Pero también tenemos la posibilidad de que si tú tienes una visión mucho más amplia y te rebuscas y tienes la oportunidad de invertir, te puedes hacer ya no el empleado, puedes ser tú el jefe, ¿eh? Formas tu propia empresa, ¿eh? Y tener la oportunidad para invertir y hacer dinero. Eso es el capitalismo, ¿sí? Ahora bien, vámonos al otro lado, al socialismo. En el socialismo no hay empresa privada. Todo, absolutamente todo, es administrado por el Estado. ¿Es malo? Pues tiene sus bondades, ¿no? Porque aparentemente todo es de todos. Pero en todos los países donde se ha implementado esa política, ha fracasado. Yo hasta el momento no conozco un país que esté súper bien con el socialismo. La URSS, bueno, entre las cosas por las que fracasó, fue por que se descuidaron de las necesidades básicas de su población y empezaron a seguir una carrera armamentista, comprar armas, me imagino que influenciados por la famosa Guerra Fría. Hubo una crisis con los gringos donde decían que tenían instalados misiles en Cuba apuntando a los Estados Unidos, que Estados Unidos les decía que ellos llegaban a hacer algo similar, pues ellos tenían satélites con cohetes apuntando a Rusia. La Guerra Fría, eso, amenazas. Ok, entonces, en Rusia fracasó. Cuba, que es otra de las cunas del socialismo. Yo no conozco Cuba, nunca he ido, ni sé cuál es la realidad propia ahí, pero sí conozco mucha gente que ha ido a Cuba y que muchos hablan en bien y muchos hablan de una economía desastrosa, donde todo es carísimo, donde inclusive un buen número de mujeres se dedica a atender a extranjeros en las playas y son conocidas como las jineteras, prostitutas, ¿no? Los médicos, no sé a estas alturas, pero en algún momento alguien me contaba que los médicos no tienen grandes salarios, no que salarios con bajos, y que luego al terminar su jornada médica tienen que ir a desempeñar tareas como cualquier otra persona para producir el bien común que van a consumir todos. Pero ir a Cuba
dicen que es sinónimo de pobreza. Tal vez hoy, tal vez habrá cambiado la cosa, pero en algún momento había un alto índice de personas emigrando de Cuba buscando mejores condiciones de vida hacia Estados Unidos, ahogándose en las famosas balsas, los balseros que se atrevían a cruzar el océano para llegar allá. No sé. Y aquí todo el mundo nos quejábamos bueno, mucha gente del capitalismo acá y que Cuba es mejor. Y yo digo, bueno, si Cuba es mejor, ¿por qué no emigran hacia Cuba en vez de irse para los Estados Unidos? O sea, hay una serie ¿cómo se llama? De contradicciones. Ahí depende la ideología que te hayan metido en tu cabecita y tengas eso. Porque yo conozco gente que defiende a morir el capitalismo y que es la mejor aquí, punto, punto, punto. Y conozco gente del socialismo que lo defiende a morir y que es aquí, punto, 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 que es lo mejor, lo mejor. ¿Pero vos te vas a cuál es lo mejor? Bueno, yo creo que ambas tienen sus bondades y ambas tienen sus contradicciones, sus defectos. ¿Por qué no hacer una hibridación? Como lo bueno de acá, lo bueno de aquí y alguna cosa. Entonces, yo pienso que controlar el Estado es como en las cosas básicas. La población, y ya como los grupos, digamos, que sean ya parte de empresas privadas. Sí, pero fíjate que, por ejemplo, los líderes o los grandes jefes socialistas, no vayan a creer que viven limitados a ellos, no vayan a creer que están haciendo cola para ir a pedir un rollo de papel higiénico al súper que a veces ni hay. Los líderes socialistas viven al mejor estilo del capitalismo. Y ejemplos son aquel señor que se murió en Venezuela, Hugo Chávez. El otro que quedó en vez de él, Maduro, Fidel Castro, los hermanos de Fidel Castro, ahí nomás en Nicaragua. Entonces, ahí está la situación. Ok. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, Hazel. Hola, Hazel. No, profe, no. Hazel, tus compañeros acá, Pablo, Jaime y Dustin, me están haciendo una propuesta. Y es con relación a la feria. Me dicen que están dispuestos a formar un equipo, no, un punto artístico contigo. Solo necesitan tu aval para empezar a programarlo. Quiero saber de qué se trata. ¿De qué se trata, Jaime o Pablo? ¿Quién es el que lo tenía? Me dicen ellos que se van a comunicar contigo para afinar ahí detalles. Dicen que o pueden hacer un baile o pueden hacer juegos tradicionales de España. Pueden hacer inclusive degustaciones, no sé, lo que ustedes consideren. Y me dicen así, tienen toda la razón tus compañeros, me dicen, profe, nosotros somos la máxima representación en este momento del colegio, somos la promo de 3 años que ya se va y queremos dejar una enorme impresión en este festival. Y por lo tanto me dijo, vamos a convencer a nuestras compañeras para que participemos y nos vaya súper bien. ¿Qué te parece a ti la idea? Solo que una pregunta,
si en dado caso bailamos, tendría que ser en el colegio, o sea, presencial. No. Bueno, aquí hay dos cosas. Tú, dependiendo cómo, bueno, la feria ya va a ser el 20 28. No creo que tú te incorpores estos días, ¿o sí? Al cole. Fíjese que la verdad todavía no tengo claro eso porque es que lo que pasa es que a mi abuela la han operado recientemente los ojos, pero fue una cirugía pequeña. El problema es que mi abuela es la que cuida a mi hermana chiquita, entonces sí voy a llegar, pero más bien creo que la otra semana, no es